fue un colaborador importante, ¿no? Pero profesor de cine en un proyecto de una nueva escuela de cine que voy a explicar en breve. Pero lo que dice aquí, por postindustrial no es exactamente el postfordismo, etcétera, pero sí cabe más o menos dentro de un ambiente de las expectativas para las artes, y en este caso en concreto del cine. ¿Qué se puede esperar de un cine que no necesariamente aspira a competir industrialmente con Hollywood, o inclusive con Nollywood, o con Bollywood, o con el cine chino, o con los cines, digamos, fuertes mexicanos, argentinos, brasileños del continente? Entonces, en los últimos años hemos dejado claro que hay algo importante aconteciendo en el cine brasileño, que no esconde ya más el rótulo de la cerveza en las escenas del bar. En festivales, en las salas están llenas, debates largos con centenas de participantes, y hay muchas películas que circulan en el Brasil y en el mundo en festivales, muestras, DVDs, cineclubes, mercados informales, internet, pero muy raramente en shoppings. No está hablando de lo que él dice, él llama postindustrial, como van a ver. La época industrial en general para las industrias culturales se basaba en la escasez, que es una ley del capitalismo, es decir, cómo uno maneja la escasez. Él está hablando de una abundancia creativa en la sociedad. Y veremos, en la industria pocos detentan los medios, muchos se abandonan sus potencias creativas y la masa consume, ¿no? Hoy esa multitud que es consumidora y productora, dispersa e incontrolable, no puede y no debe tener a la industria como norte. O sea, que ella produce y consume y gana valor en la circulación y el acceso abundante en un ambiente en que los medios técnicos, creativos y de acceso están disponibles. Lo que hemos visto en todo el país, lo que hemos visto en todo el país es una producción que viene haciendo uso de una capacidad material instalada en que la escasez no pauta ya las relaciones de producción. En ese nuevo escenario de abundancia de medios, la distribución digital gana protagonismo, y se ha encontrado su importancia en los festivales, cineclubes y muestras. La abundancia está facilitada en los intercambios de archivos y de copias. Los festivales de cine y los cineclubes hoy tienen gran dificultad en oficializar el número de espectadores de las películas. Así, la carrera de una película que fue vista en 500 cineclubes y 50 festivales, centenas de puntos de cultura, que voy a mencionar qué son puntos de cultura, salas de aula, de 10.000 veces, etcétera, ¿no? En diversas partes del país existen colectivos que están constantemente inventando formas de desjerarquizar la producción, sea por el abaratamiento de los equipos, sea por la relación misma que establecen con los actores y los personajes, explicitando en las escrituras cinematográficas una importante crisis de un modelo, el desconforto o la dificultad, lo incómodo con el modelo industrial es algo que está en las películas, que se ve en las películas, la organización de los platós, en la dimensión procesual de las obras, que con frecuencia han rechazado la idea de continuidad entre proyecto y producto como en la lógica industrial. Bueno, entre las prácticas que menciona César están la producción colaborativa, énfasis en los documentales, la docuficción, los cortos, el video activista y el periodismo ciudadano, a que se dedican muchos de estos colectivos, el ver y discutir en entornos comunitarios
hay centenares, si no miles de cineclubes en Brasil, pero también en la región andina. Por ejemplo, no voy a hablar de esto, pero el Grupo Chasqui, que tiene 39 puntos entre Perú, Bolivia y Ecuador, podría uno centrarse en eso. En la circulación en organizaciones cívicas, redes de cineclubes y la nueva cinefilia, nueva manera de abordar, ¿no?, la imagen y el sonido, la sonoridad cinemática, la importancia de mercados informales. En algunos casos los puntos de cultura han trabajado con mercados informales para la distribución y la circulación del cine, la importancia de la televisión pública y desde luego los nuevos medios que tenemos hoy en día, internet, YouTube, Vimeo y otras. Ahora, sobre César, es investigador, profesor, ensayista. Voy a dar algunos pequeños perfiles porque los agentes en estas redes son importantes y la manera en que se vinculan. Creo que esa es una virtud de lo que se está haciendo en estos entornos en Brasil. Es ensayista, idealizador y coordinador general del proyecto Inventar con Diferencia, que si tengo tiempo al final solo mostraré su nuevo proyecto de cine y derechos humanos diseñado para las escuelas de Brasil, ¿no?, en que en la escuela básica y secundaria habría la enseñanza de cine, de nuevos lenguajes y sonoridades en relación a diferencia y derechos humanos. Es miembro del programa de posgrado en comunicación de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro y jefe del departamento de cine y video, fundado en el 68 por el cineasta muy conocido, Nelson Pereira dos Santos. Es coordinador del laboratorio PUMAC de pesquisa de experimentación en imagen y de proyecto de cine y educación en la Escuela Libre de Cine de Nova Iguazú, que me voy a concentrar en ese proyecto. Es co-orientador de seminarios temáticos o cine, estética y política, la resistencia y los actos de creación. Y así por delante, ven que tiene un perfil interesante, hace cine, ha hecho largos metrajes, cortos, experimentales, pero también trabaja en los entornos sociales comunitarios. Bueno, he empezado esta presentación haciendo referencia al trabajo de César Millorín, porque es cineasta, profesor de cine y director de un departamento, porque está involucrado en una serie de proyectos con comunidades de Río de Janeiro y Brasil, todo lo cual demuestra para mí una práctica de relacionamiento entre diversas actividades en que está involucrada la universidad. Por eso es que hablo de esto, ¿no?, porque en parte es un proyecto que vincula a la universidad con otros. Él mismo es docente, investigador, mantiene relación con la comunidad y las estrategias de circulación del audiovisual. En la medida que se puede entender y practicar ese tipo de relacionamiento, tanto mejor serán preparados los alumnos y además tanto más provecho saca el mismo docente e investigador, porque los docentes van aprendiendo en estos contextos comunitarios que no son muy conocidos a ellos. Ellos también aprenden de estos, como veremos. Bueno, pasamos a la Escuela Libre de Cine, que es parte del sistema educacional del municipio Nova Iguazú, en la periferia del estado de Río de Janeiro. César Millorín no es el fundador, sino que fue docente de un taller que tomó el fundador de la escuela, el dramaturgo y documentalista Marcus Vinicius Faustini, quien lo invitó a colaborar en la organización de la escuela. Debo explicar que menciono figuras específicas, ya lo dije, pero lo repito, figuras específicas que son nodos en redes complejas de colaboración, a través de las cuales circula gran parte de la producción cultural en que se involucran. Si hay algo que he aprendido en mis más de 30 años de investigación y colaboración en el Brasil, es que la construcción de redes multidisciplinarias y de actores multisituados explica el éxito de muchos proyectos, algunos de los cuales menciono aquí. Sería muy difícil montar proyectos de esta envergadura sin esas redes complejas
colaborativas. Faustini es una figura clave para entender cómo se relaciona el cine y la investigación del entorno. Él mismo, hijo de inmigrantes del nordeste del Brasil, que en el contexto del sudeste del Brasil son muy discriminados, ¿no? Son como los mexicanos en Estados Unidos, los trabajadores agrícolas, los nordestinos en el sudeste del Brasil ocupan un lugar semejante, ¿no? Él mismo, hijo de inmigrantes del nordeste que se asentaron en las periferias y favelas de Río de Janeiro, a partir de su experiencia de recorrer las diversas partes de la ciudad, porque su familia se dispersó en distintas favelas y periferias, tuvo que recorrer la ciudad, y entonces gran parte de su obra como dramaturgo, cineasta, pero también como gestor, es importante también señalar que es un gestor, tiene que ver con cómo se conoce una ciudad en relación a otros, ¿no? Entonces su obra tiene mucho que ver con eso. Y el libro, uno de los libros que ha publicado se llama Guía Afectiva, sería en castellano. Guía Afectiva, pero en portugués es afectivo. Guía Afectiva de la Periferia. Fue invitado por la Secretaría de Educación local en Nova Iguazú para dar un taller de documentar, y a partir de esa experiencia fue invitado a desarrollar un programa que combinara coherentemente con el proyecto Reperiferia, que traduciendo sería algo como cómo reflexionar sobre la periferia, ¿no? Que a su vez es parte de un proyecto que se llama Barrio Escuela, que tenía como objetivo transformar el barrio en un ambiente de aprendizaje. Es decir, el proyecto, la escuela de cine que funda Faustini, se instala dentro de un proyecto que tiene como objetivo transformar el barrio, ¿no? Entonces vemos aquí sus principios básicos. Concepto de educación comunitaria basado en dos principios. El acto de aprender es un acto de conocer e intervenir en el entorno propio. Dos, la educación tiene lugar mediante la gestión de alianzas que incluyen escuelas, familias, autoridades públicas, negocios del vecindario, organizaciones sociales, asociaciones barriales e individuos capaces de participar de la gestión del potencial educacional de la comunidad. Y otros de los principios del programa específico son apalancar el caudal de experiencias de una comunidad y fortalecer lo que ya existe mediante la labor permanente y una cartografía investigativa. Esto tiene que ver con investigaciones que toman al entorno no como objeto, sino como colaboración con ese entorno. Identifica un foco geográfico delimitado y revitaliza constantemente su espacio público, demostrando que una ciudad puede hacerse posible mediante la educación. 3. Evalúa y sistematiza periódicamente el modelo de gestión, haciéndolo más eficaz. Construye alianzas en los niveles más variados y con distintos actores, incluyendo las 3 escalas de gobierno, organizaciones sociales, universidades y sobre todo niños y jóvenes, que son los agentes y beneficiarios de estos cambios. 5. Entra en escuelas para aprender y desarrollar pedagogías innovadoras, junto con los maestros, creando junto a ellos un gran consorcio de voluntades. 6. Hace hincapié en el papel de la educación en la formación de solidaridad y la importancia de la escuela como un proceso de aprendizaje que tiene lugar a lo largo de la vida. Como les anticipo, los profesores son asesorados por otros cineastas, ¿no? Y los egresados, cuando algunos vuelven de profesores, siguen siendo asesorados por sus mentores, que son los profesionales con que arrancó la universidad, y así con nuevas camadas de estudiantes, ellos van asesorando a los otros. Así que aprenden no solo a ser cineastas, sino a ser docentes en este proceso. Y es un proceso que será así de larga duración, ¿no? No solo son los 4 años de la escuela, o los otros 5 de la escuela secundaria, porque incluye escuela básica y escuela secundaria, colegio.
sensibiliza a los líderes comunitarios, se desarrolla entre ellos una visión educativa capaz de atender a las demandas de un aprendizaje continuo. Bueno, el proyecto se amplió, este proyecto, y se creó una escuela integral en la que los estudiantes recibirían un programa tradicional por la mañana. En este municipio los padres tuvieron la opción de mandar sus hijos de una escuela tradicional a la escuela de cine, escuela libre de cine, y por las mañanas tendrían escritura, matemáticas, etc. Y toda la tarde tendrían la producción, el aprendizaje de cine, ¿no? En producción audiovisual, incluyendo la escritura de guiones, iluminación, accesorios, diseño de vestuario, camarografía, edición digital, etc. Entonces, veamos una secuencia de este video y aquí por favor ayúdenme con el sonido. Yo traduciré el portugués en la medida que sea posible. El portugués probablemente se puede leer. Guión, proyecto de guión. Es un taller de guión. El storyboard, como vamos viendo la película, en este caso una animación, como ven. El sonido, el doblaje, la construcción de escenario. Tira a mão. Esta es una de las primeras que hicieron, ¿no? Luego hicieron largos metrajes, etc. Y lo interesante de las narrativas es que estudian personajes del barrio y sus problemas. Entonces hay uno que tiene que ver con una señora que es chismosa y como los chicos, y otra, esta tiene que ver con un chico que es adicto a los videojuegos y que no le presta atención a una visita, y entonces los chicos van a desarrollar el personaje héroe de esta animación. Se llama Iguazú, como el barrio. Puxa vida, já sei. Y bueno, no tengo todo el video, pero les explico, solo para que tengan una idea de cómo se les pide a los alumnos que vayan conociendo, que conozcan a la gente de su barrio y vayan construyendo narrativas que no necesariamente reproducen las de la televisión o del cine, aprendidas en el barrio. Entonces en esta tiene que ver cómo que ellos se las agencian. Es como un superhéroe que tiene o un espía que tiene una cabina, entran por un refrigerador, van al submundo y ahí tienen una visión de todo el mundo de la superficie, y lo que hacen es que ellos entran en la pantalla como si fuera una de esas películas en que los personajes entran en la pantalla, y de ahí empiezan a contestarle al chico que es adicto al videojuego, ¿no? Haciendo una serie de maniobras hasta que el chico logra modificar su comportamiento. Entonces este es el video que tenemos acá. Pero la Escuela Libre de Cine no es una escuela
escuela de cine en un sentido convencional, sino que se orienta hacia una comprensión abarcadora de la realidad circundante. Faustini, quien la fundó, considera la escuela como un recurso para la investigación del entorno, para la reinvención del territorio a través de imágenes. Según el sitio web de la escuela, el objetivo de su formación audiovisual es tomar imágenes del territorio que revelan las maneras en que la comunidad mira su realidad y su lugar en el mundo mediante la recepción de estímulos oriundos de diversas técnicas y a partir del compromiso con las artes visuales, los folletines escritos por autores populares, la literatura, la fotografía, la imagen, el sonido y la edición de luz y del universo entero de la palabra hablada y escrita. En este ambiente de descubrimiento y experimentación, los estudiantes construyen sus imaginarios y hacen uso de las tecnologías digitales, construyen, transforman y exhiben sus universos. Aquí tengo que salirme de, si el técnico me ayuda para que no meta la pata, tengo que salirme de esto para mostrar un pedazo de un video. ¿Dónde están los videos? Tengo que encontrar casi. ¿Cómo lo hago? Ah, mira, no está. E o audiovisual é exatamente esse poder. No está. Está rolando aquí, pero no hay. 1,65 m de altura e sou magrinho. Também. Problemas de tecnología. Como o indivíduo se autorrepresenta, né? Aquí está hablando cómo ellos aprenden a autorrepresentarse. Diversas maneiras, desde as maneiras mais lúdicas, mais, talvez, acho que um pouco como vocês viram aqui hoje. A través de lenguajes lúdicos y de otras. Cada fala deles revela um pouco de quem são eles, de como são eles. Entonces también hacen ejercicios. As crianças. Para luego traducir lo que pasa en lo lúdico A gente al trabalhou audiovisual. literatura de cordel para falar de autorretrato. A gente trabalhou com um artista plástico que veio aqui para eles fazerem uma representação do próprio corpo. Tienen talleres con todo tipo de artistas. O jeito que eu penso, falo sobre as coisas que eu uso, No, que no onde mais sabe, fico, pero eu no. gosto de ficar. Cada indivíduo tem a sua história, tem o seu lugar de fala, tem o seu lugar de origem, tem o seu território e as coisas que... Bueno, mejor lo quitamos, que no puedo controlarlo. En todo caso, una de las cosas más interesantes de este video que desafortunadamente no vemos es que Faustini, como Faustini es escritor, dramaturgo y cineasta, él ve un relacionamiento entre el cine y la escritura para poder pensarse recíprocamente. Entonces, inclusive, no solo en los talleres de guión, sino en la manera de filmar, tienen que hacer ejercicios de escritura en relación a eso. Entonces, se cubren esas dos áreas. Desafortunadamente no logré encontrar el pasaje donde dice eso. Y entonces, para desarrollar estas narrativas audiovisuales, los estudiantes exploran la ciudad, las salas de la iglesia, los clubes, los bomberos y muchos otros sitios que transforman en lugares para la investigación, la construcción del conocimiento y la representación audiovisual. Ahora, este otro video, sí. Este video, un estudiante quiso traducir el libro de Faustini, Guía Afectiva de la Periferia, a un pequeño ejercicio audiovisual, ¿no? Entonces también es un video de los tempranos.
está colgado hay colecciones de los videos de la Escuela Libre de Cine, tanto en YouTube tiene su canal, pero y también Vimeo tiene un canal, para quien quiera ver. De esta manera la Escuela Libre de Cine integra la vida de la ciudad en el trabajo de los estudiantes, lo cual les permite diseñar nuevos lenguajes audiovisuales sintonizados con estos temas. Ya lleva más de 8 años la escuela y sus egresados han ganado premios en festivales de cine, cortos, largos, metrajes, y también han logrado trabajo en el sector audiovisual, que es importante, y en ese sentido se conectan con otra experiencia muy semejante a la Escuela Libre de Cine, que fue creada por el cineasta Carlos Diegues. Quizás hayan visto alguna vez Bye Bye Brazil o Chica da Silva o alguna de estas películas. Es un cineasta que arrancó a fines de los 50, comienzo de los 60, fines de los 50, Cinema Novo, el movimiento Cinema Novo. No, es uno de los, junto con otros, de los más importantes movimientos. Bueno, como dije, han participado de varios, han creado 3 festivales, la Escuela Libre de Cine, y han preparado más de 3.000 alumnos desde que se inició la escuela. Tiene 50 docentes, cada uno de los cuales es asesorado por un mentor, como mencioné antes. Entre ellos, Carlos Diegues, que acabo de mencionar, que a su vez todos son asesorados por otros. No hay un proceso constante de comentario y de trabajo de ellos. Bueno, el proyecto que inició y que tiene que ver con esta escuela también, porque algunos de los actores y los técnicos para hacer 5 veces Favela, déjenme explicar brevemente. Una de las películas más importantes del inicio del Cinema Novo era 5 veces Favela, que trató de representar desde la perspectiva de clase media, acomodada pero marxista, la realidad de las favelas, pero de una manera bastante tutelar. ¿Cómo era la realidad de ellos sin que los favelados jamás intervinieran en su propia historia, ¿no? Entonces mostraron situaciones de degradación, etcétera, que quizás no habría sido la manera en que los favelados se habría representado. A lo largo de los años, él ha promovido una serie de procesos, Carlos Diegues, de la misma manera que Faustino Migliorín y muchos otros actores que están en estas redes. Y él entonces promovió un proceso para conseguir los fondos para unir 5 colectivos, ¿no? Que vamos a ver brevemente, que hicieron la película 5 veces Favela, ahora por nosotros mismos, ¿no? En que 5 episodios, exactamente como la película del 62, 5 episodios por Leon Hirschman, por Pedro Joaquín de Andrade, es decir, Carlos Diegues, cineastas importantes del Cinema Novo. Entonces, estos chicos estudiaron en digamos, escuelas comunitarias para hacer teatro, para hacer música, danza, etc. Y luego pasaron por un proceso de profesionalización junto con los chicos de la Escuela Libre de Cine. Aquí está Carlos Diegues con los directores, que varias de las películas tuvieron 2 directores, ¿no? de las 5 secuencias. Aquí tenemos una de las directoras que es muy importante, que viene de una favela, como todos, ¿no? Ella hizo una de las secuencias, la última es Enciéndase la luz, que tiene que ver con la infraestructura precaria de las favelas y cómo el último día del año se apagan las luces cuando van a hacer su fiesta y hay todo un involucramiento con los técnicos que vienen de la empresa de luz, etc. Y ahí narra una historia interesante relacionada, como ella dice, no una traducción directa de su propia historia de favelada,
sino de las condiciones que se dan en la favela, ¿no? Tenemos parte del documental aquí, ahora está rodando. ¿Cómo hacemos? Tenemos que ponerlo en la película, sí, era creo que era el 1536. Ese. Quizás el 7, pon el 740 por si acaso el 740 era este y no el otro. Sí. Este es uno de los directores. Empezamos un poco antes de que quería empezar, pero todos estos son directores de las 5 secuencias. ¿Más alto? El acento portugués que no se entiende muy bien. Es lo que está hablando con estos directores, es qué lenguaje, cómo es que ellos van a trabajar sus entornos, ¿no? Él lo que les da es un acompañamiento, pero él mismo dice que él no sabría trabajar como ellos. Él prefiere que ellos sean los que diseñen el lenguaje audiovisual, etc. Ella está hablando aquí de qué tiene que ver su experiencia de favelada con la producción del audiovisual. Esta es Luciana Becerra, directora del último episodio. Como no vamos a entender, podemos apagar. ¿Dónde? Bueno, es una película que tuvo bastante éxito en Brasil, ¿no? Ahora, es interesante que esto se vincula con otra red universitaria, esta vez de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Son universidades vecinas, pero que, mira, no me pasa la diapositiva, no quiere. Bueno, estoy viendo el PowerPoint que no era, pero en todo caso, este es un libro de una colección que se llama Tramas Urbanas, y la fundadora de esta editorial se llama Eloísa Buarque de Holanda, que es como la gran fundadora de los estudios culturales en Río de Janeiro y Brasil. Ella creó una editorial donde hay una larga serie de publicaciones sobre las periferias de Río de Janeiro, de Sao Paulo y del Brasil, con una serie de intelectuales, artistas, activistas, que trabajan todos en las artes. Deben ser como 30 libros ahora. El libro de Faustini también es parte de esta serie, y una serie de otros libros, alguien que voy a citar también. En términos de los colectivos que colaboraron, además de la Escuela Libre de Cine, está Nós do Morro, que es nosotros del Morro, nosotros de la favela, ¿no? Que es un grupo de teatro, pero también multidisciplinar, con una persona como Faustini, ahora ya mayor, que se instaló en una favela y comenzó uno de los colectivos más exitosos de teatro en el Brasil, ¿no? Que ha colaborado los chicos que salieron de acá, entrenamiento, actuación, pero también en tecnología, trabajaron
en varias películas, en algunas como las de Tropa de Élite, si las conocen, ¿no? Entraron en la industria del cine y también en la televisión. Observatorio de las Favelas es otro colectivo en otra favela, organizado por otro profesor, en este caso del Museo Nacional, que es un museo de antropología. CUFA, Central Única de las Favelas, es otra organización que tiene acompañamiento académico, pero que fue fundada por un favelado que se hizo productor de hip hop en Río de Janeiro. Entonces, a partir de ahí, creó una organización de trabajo cultural con los jóvenes y ahora tienen, qué sé yo, como 75 puntos en el Brasil, en todos los estados del Brasil, ¿no? Haciendo trabajo con jóvenes. Y el otro colectivo se llama Afro Reggae, que ha sido uno de los más exitosos, tiene 10 bandas, 3 grupos de teatro, es decir, una serie de trabajo, han hecho películas, también hicieron, el director que salió de este colectivo hizo una de las secuencias de 5 veces Favela. Todos estos fundadores de iniciativas tienen sus propias redes, pero también están en articulación ellos mismos y con las universidades, de manera que sus proyectos, como ven, las sinergias logran colaborar en distintos tipos de proyectos. Este proyecto, hasta el de Afro Reggae, hasta creó un curso junto con una universidad, la Universidad Cándido Méndez, para concientizar a la policía por todos los episodios de brutalidad policial. Entonces crearon un sistema que luego fue llevado a varios municipios del Brasil para trabajar con policías a través del arte, en este caso a través de la música. Los chicos del colectivo entrenando a los policías y a través de la música teniendo un diálogo, ¿no? Entran en las redes complejas algo que yo no he visto en otras partes. Por ejemplo, los grandes músicos, Juanes en Colombia, es decir, qué sé yo, Cerati o Cerati en Argentina, es decir, distintos. Nunca he visto que hayan colaborado de la misma manera con colectivos. Son padrinos de los jóvenes. Las celebridades se llevan a los jóvenes en pasantías para pasar un año y vuelven al colectivo profesionalizados, en este caso en música, ¿no? Y entonces estamos hablando de las máximas autoridades en música, Gilberto Gil y Caetano Veloso, que trabajaron con estos chicos. Bueno, Afro Reggae allí trata de hacer un resumen de estas articulaciones, ¿no? Vemos que tienen socios internacionales, institucionales, universidades, ONGs, líderes políticos, celebridades, se involucran en la acción social junto con organizaciones comunitarias, trabajan en emprendimiento, hacen gestión con todos estos colectivos y además en su relación con la universidad trabajan en programas de gestión cultural, porque para hacer lo que tienen que hacer hay que saber hacer gestión cultural, ¿no? Han creado empleo, han buscado fuentes de financiación. Afro Reggae, a través de sus procesos, logró crear un centro cultural en una favela que nunca había tenido un centro cultural, de 5 millones de reales, 3 millones de dólares. Ellos pudieron, a través de su propio trabajo y de las contribuciones estatales y empresariales, trabajan en las industrias culturales, las artes y los medios. Mucho del trabajo está orientado hacia la cohesión social y la apertura de nuevos espacios donde estaban cerrados antes, y trabajan en cuestiones necesariamente de seguridad, es decir, que trabajan transversalmente. El aprendizaje en el entorno es entender cómo es que el trabajo artístico y cultural tiene relaciones transversales con cuestiones como transporte, urbanismo y seguridad, ¿no? Y es algo que tienen muy consciente y hablan muy coherentemente de todo eso.
La Escuela Libre de Cine, Afro Reggae, CUFA, muchos de estos son puntos de cultura, que es un programa creado bajo el gobierno de Lula con la dirección de Gilberto Gil como ministro de Cultura, cuyo objetivo era identificar procesos ya existentes, ¿no? Entonces, Afro Reggae entra, ya existe, pero entonces ven que se le puede trabajar con ellos, y parte del proceso aquí, bueno, la imagen que dan acá es que el cuerpo social es como el cuerpo de uno, que está bloqueado por las energías, no fluyen. Entonces la idea de Gilberto Gil era cómo crear una suerte de masaje domín o de acupresión para disolver los nudos y hacer que las energías fluyan por todo el cuerpo social. Entonces, en este momento hay 3.663 puntos de cultura en el Brasil. Ha sobrevivido el cambio de gobierno de Lula a Dilma, con altibajos, pero está de vuelta con muchas energías en los puntos de cultura. Yo creo que lo importante es que la política cultural, como también podría ser la universitaria o la municipal, no sale a crear nuevos programas, sino a trabajar con lo que existe y darle visibilidad y también ayudar que entren en redes complejas como las que hemos visto que los gestores de estos colectivos han logrado establecer. Bueno, esta diversidad de oferta y consumo que vemos, uno de los autores de las tramas urbanas, que fue el director de comunicación de Afro Reggae, que también fue el secretario de Cultura de Nova Iguazú, trabajó con Faustini, es de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y él creó otro programa que es la Feria Literaria de las Favelas, que no sé si saben que hubo, bueno, hasta la fecha hay como 40 favelas entre comillas pacificadas. Es decir, y eso tuvo mucho que ver con el proceso, primero con el narcotráfico y luego con la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Es decir, cómo hacer esos eventos en Río de Janeiro con la presencia tan fuerte de los comandos narcotraficantes. En todo caso, en este contexto, saliendo de las experiencias, Ezio de Sales, que es un profesor, ha llevado todo su trabajo de campo, de investigación en comunidades, a crear un festival literario muy interesante, a través de la idea de articulación comunitaria, ¿no? Dice que juxtapone y mezcla saberes de diversos orígenes. En muchos de los eventos, hay uno aquí que no menciono, que se llama Cooperifa, una cooperativa de la periferia, donde hay quizás en una periferia de Sao Paulo, quizás el mejor evento literario que existe en Sao Paulo, hasta tal punto que las clases medias de las zonas nobles de Sao Paulo se van a la periferia para participar de esto. Es un bar comunitario, ¿no? Y en ese bar han puesto en la terraza del bar arriba un cine donde van comentando las narrativas y lenguajes audiovisuales. Entonces, Sales es alguien que ha trabajado con estos proyectos. Ezio de Sales, el del Festival Literario, y observa que la capacidad que tiene el consumo cultural de transformar subjetividades. En estas organizaciones, la música, la danza, el teatro, el circo, la capoeira, entre otras, más allá de formas estéticas, son también lenguajes que promueven cierto diálogo, aquel capaz de producir subjetividad, reescribir trayectorias de vida, modificar personas y comunidades, repensar la vida y transformarla. Él resume, en cierto sentido, gran parte del trabajo que vemos a través de estos colectivos en que trabajan, que hemos visto que han producido estas películas. Y como vemos, los puntos de cultura han recogido también estas iniciativas audiovisuales
en laboratorios de cultura viva, ¿no? Que es otra parte de la reticulación. Solo para terminar, Faustini creó la Agencia de Redes para la Juventud. Después de haber creado la Escuela de Cine, creó otro proyecto, consiguió financiamiento semi-paraestatal de Petrobras, y lo que hace es que creó una incubadora para que los jóvenes de las periferias puedan crear, gestionar, idear y gestionar proyectos. Entonces, opera en varias favelas, inclusive trabaja con jóvenes que han abandonado la escuela por drogadicción y cosas por el estilo, y ha tenido mucho éxito involucrándolos en cine, en teatro y cosas por el estilo. Y además de proyectos de poner emprendimientos en las favelas. Estos son la metodología que desarrolló, el ciclo de estímulos, con gente egresada de ese programa, con la Escuela Libre de Cine que trabaja con los jóvenes, banco de formadores de opinión, la incubadora y la desincubadora, que cómo llevar un proyecto incubado a su implementación y la ejecución de los proyectos. Aquí voy muy rápido porque no tengo tiempo de entrar en detalles. Este es el cine de Cooperifa en la terraza del bar, ¿no? Entonces, lo que quería, evidentemente, todo esto tiene que ver con tres principios: articulación en redes complejas, reticulación usando todas las herramientas. Noten que he hablado muy poco de nuevos medios. Las redes, además de usar redes digitales, las redes son personales en la creación de estos proyectos. Y también lo importante de la transversalidad, porque aquí en este lugar, en este barrio, no hay centro cultural. El bar se convirtió en el centro cultural. Han transformado el espacio a través de la incorporación de las distintas artes en este lugar. Muchas gracias. Estamos por concluir la sesión. Si alguna persona desea realizar alguna pregunta, por favor, alce la mano para ayudarles con el micrófono. Muchísimas gracias, se trata de una experiencia muy importante. Yo quisiera hacer una recomendación a las autoridades de la Universidad de las Artes, de todos los gestores culturales. Tengo una anécdota. Aquí los chicos grafiteros que escriben todas esas cosas rarísimas en las paredes, por lo general son enemigos entre sí. Y alguna vez uno de ellos me decía, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que estamos diciendo? Aquí yo me lo estoy cargando a un punta. Un punta es el jefe de otra banda, ¿no? Y entonces se dirigían a mí, porque aquel tiempo era de la Dirección de Cultura, porque dice, tenemos un serio problema, porque ahora que no tenemos razón para ser enemigos, es un problema volvernos a ser amigos. Y no tenemos que escribir, porque se supone que ya no tenemos que ponerle la vida al otro. Es una cuestión muy interesante y hasta conmovedora. Y yo asistí a muchas reuniones donde ellos trataban de amigarse. Seguían existiendo las paredes donde ellos querían trabajar. Estábamos haciendo un trabajo en una población en playa, y acá no les interesaba en absoluto lo que ellos pudieran hacer. Entonces, con la experiencia que tú nos acabas de contar, se podrían hacer maravillas aquí, pero hay un problema. Ni siquiera financiamiento, ni siquiera falta de voluntad, es continuidad de la gente que de alguna manera está con esos chicos. Se acabó el proyecto, la idea que se nos ocurre, bueno, si ustedes saben pintar, si saben trabajar, hagamos unos proyectos de creatividad, porque las paredes igual están allí, podrían recibir otro tipo de mensaje, ya no de violencia como los que estaban obligados a darse. Entonces, pero se acaban las gestiones y no hay por la continuidad.
Después me encontré con ellos, estaban trabajando en aquel tiempo para la campaña política de la oposición, porque tienen que hacer algo. Pienso peor todavía que haber comenzado un proceso, porque ahora saben que hasta cierto punto hasta están siendo desleales con el cambio que ellos se querían dar. Entonces, por sobre todo, se necesita continuidad. Gracias. Me parece que la continuidad pasó por la regulación de estos proyectos. Sí. Bueno, estos proyectos han sobrevivido cambios de administración porque estos actores se mantienen y han creado redes complejas